Bienvenidos al podcast con o sin terapia. Hoy hablamos de la ansiedad, cómo nuestro invitado la superó. Ahí fue cuando empecé a notar realmente que algo no estaba bien. Aunado a eso, sí es verdad que empecé a experimentar como una especie de ronchas en la piel, como ¿Sarpullido? No, eran como pelotas. Eran directas. No era como una alergia que puedes notar como puntito, sino que eran pelotas que me salían. Como meterte una canica, una metra, y tenerla así. Hola amigos, bienvenidos un jueves aquí en el podcast con o sin terapia, donde hablamos de traumas superados. Hoy vamos a hablar con Leonel Mariano Fernández. Se los voy a presentar. Él nos va a hablar de un trauma que ha sufrido, que es de la ansiedad. Aquellas personas que han sufrido ansiedad, pues ojo, estén alertas que se puede salir de ello. A ver, Leonel Mariano, preséntate primero aquí a la audiencia. Bueno, yo soy Leonel, soy su sobrino y hoy vamos a hablar de ciertas cosas que viví en el pasado, como la ansiedad y cómo lo somaticé. Muy bien. Leonel, vamos a empezar, ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que algo no estaba bien emocionalmente en ti? Mira, en diciembre de 2021 fue cuando tuve como el primer episodio de decir, algo me está pasando, algo es raro, y no sé de qué podemos estar hablando exactamente. Lo primero que empecé a experimentar son vértigos. El vértigo es como una sensación de inestabilidad, como se te mueve el suelo, se te mueven las paredes, pero al final estás en un punto fijo, y tu punto fijo deja de ser fijo. Ya. ¿Cómo vivías? Y eso fue lo que se te inició, que tú dijiste, hey, está pasando algo. Sí, ese fue como el primer momento de decir, algo no está bien. ¿En qué año fue eso? Fue en diciembre de 2021. Diciembre de 2021. ¿Y cómo vivías la ansiedad en esos momentos? Era una época donde tenía mucho estrés por la carga de trabajo que tenía. Yo trabajo en una tienda de ropa y los meses más fuertes de ventas son el pico de verano y el pico de invierno. El pico de invierno es diciembre, 1 por la compra navideña y 2 por el pico de las rebajas. Sí es cierto que por la carga de trabajo, me pasó como en 3 oportunidades concretas que llegaba a la tienda y cuando empezaba a trabajar sentía que todo me daba vueltas. Pero decía, bueno, es que la calefacción está muy fuerte, no he tomado suficiente agua, hasta que hubo un día en concreto que me tuve que tirar en el suelo porque no podía, sentía que me iba a caer. Ok. ¿Te sentaste? ¿Te desmayaste? No me desmayé, solo me senté en el suelo para agarrar el equilibrio. Para sentir como el punto fijo. Vale. Y además de eso, del vértigo, ¿te daba alguna otra síntoma? En ese momento no, porque el vértigo al final era algo como controlable. Ese día me acuerdo que estaba con mi jefe y teníamos aquí en España suelen regalar como unas cajitas navideñas con algo de comida y tal. Como la cesta de Navidad. Como una cesta de Navidad, correcta. Sí. Y me dio como un trozo de chocolate porque me dijo, al igual es que tienes el azúcar bajo. Pero no tenía efecto. Y al final me fui a urgencias y me dijeron que tenía un episodio de vértigo. Me pincharon. ¿Qué te pincharon? Le pusieron una inyección. Sulpirida. Ajá. ¿Eso qué es? Es un medicamento. Un estabilizador. Sí, es como un estabilizante, sí. Vale. Y luego de eso me dijeron, como era la primera vez, vamos a ver si solo has tenido un episodio puntual por concreto o hay que ver si se te repite y en qué plazo se vuelve a repetir. Eso pasó un lunes. Me pincharon. Ya entre el lunes y martes se empieza a ir el efecto de la inyección. Me mandaron un tratamiento, el cual no me hizo efecto porque la medicación era muy suave. Y el sábado volví a presentar otro pico de vértigo. ¿Y en ese momento tú pensabas que era algo físico o ya sospechabas que había algo emocional? En ese momento no sospechaba que era algo emocional. Porque me volvieron a hacer me volvieron a pinchar y tal, y me dijeron, vale, que te acabo de repetir, hay que cambiar la medicación a ver si esto mejora. Ya. Y a partir de ahí, bueno, hablaron conmigo en el trabajo, hablamos un poco de la dinámica, fue como liberándose un poco la situación, al igual las emociones, si tú no las dices, tú no las gestionas, van a salir por algún lado. Ya.
Y como que se fue calmando un poco. Este fue como el primer episodio que pude, o sea, que puedo como identificar de estar relacionado. Me contaste, tú, eso fue en el año 21 y tenías qué edad. ¿Ahora tienes? Ahora tengo 27, 97, 17, 22. 25, Ya. Y 22, 23. Leonel, 22 años, joven. Me imagino que no solamente el trabajo, también te preocupaban otras cosas, que fue lo que te hizo detonar en ese momento y bueno, tú lo ves en la parte del trabajo. Me comentaste que a raíz de ahí comenzaste a fumar. Sí, ahí fue cuando empecé a dar pinceladas con el cigarro. Era como, bueno, uno no me va a hacer daño. Ya. Bueno, uno en el descanso tampoco me va a hacer daño. Van dos. ¿Eso que hacía? ¿Que te desconectabas? Sí, era como un momento que yo decía, este es el momento para mí, voy a descansar, voy a desconectar un poco. Ya, ya. ¿Y te ayudaba? Sí, me ayudaba bastante, la verdad, en ese momento. Ya. ¿Cómo reaccionaba tu entorno frente a lo que estaba pasando? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo te sentías con la ansiedad? Mira, como eran ocasiones puntuales, digamos que no llegaba a tener como ¿No se daba el cuenta ciclo cerrado. No llegaba como a cerrar un ciclo. Era un día, pasaba un mes, otro día. Era muy intermitente. Ya. Hasta que sí tuvimos como un cambio de equipo de jefes en la tienda, donde todo empezó como a cambiar. Y la dinámica del trabajo no era la misma. Era un poco más como complicado. Entonces, ahí fue cuando empecé a notar realmente que algo no estaba bien. Aunado a eso, sí es verdad que empecé a experimentar como una especie de ronchas en la piel, como... ¿Sarpullido? No, eran como pelotas. Eran directos. No era como una alergia que puedes notar como puntito, 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 sino que eran pelotas que me salían. Como meterte una canica, una metra, y tenerla así y se calentaba. Ya. Y eso, pues... Sí, ya ahí ya empezaba a identificar ya de, ok, algo no anda bien. Y hubo una situación en concreto en julio del 2022 que me reactivó el vértigo. Y ahí me hicieron un par de exámenes, otra vez de oídos y tal, y me dijeron que el vértigo era emocional, porque solo se detectaba, solo se detectaba en momentos de... O sea, que estuviste estrés. un año. Sí, 6, 7 meses sin saber que era ansiedad. Que todo bien, tenía las cervicales bien, tenía los oídos bien, no tenía nada. ¿Y cómo lo superaste después? ¿Cómo llegaste a superar esta ansiedad? ¿Fue con o sin terapia? Con terapia, porque este fue solo como el inicio. Ya. ¿El inicio te hizo ir a terapia? ¿Fuiste a un psicólogo? ¿Qué hiciste? Sí. Mira, en octubre de 2022 fui a Italia a visitar a mi familia y tuve como el primer choque de la migración también. Se fueron como juntando cosas, el trabajo, la migración, y el estar ahí y que no estuviera como el resto de mi familia conmigo, sino solo ese lado. Recuerdo que esa noche cuando venía en el vuelo fue muy tarde, fue como de 12 a 10 de la mañana porque tuve un retraso y tal, y cuando llegué llamé a mi mamá y hablamos un poco de la situación, de qué tal la fiesta, qué tal la migración, hablamos de muchas cosas de la vida, que habíamos pasado, que no, que iba a cumplir no sé cuántos años fuera de Venezuela, tal. Y a partir de ahí, empecé a soñar como mucho con mis padres y de pronto tenía como una tristeza y lo notaba con el cigarro. Empezaba a fumar como, ya no eran 2, ya no eran 3, algunos eran 4, 5, 6. Tristeza, nostalgia. Sí. Wow. Y aparte de eso, yo llegué de ese viaje como el 10 de octubre y cumpleaños en 3 semanas aproximadamente. Entonces era como un poco la suma de esto, aquello. Ya. ¿Y eso fue lo que te llevó a ir a terapia? Sí. La decisión de... Eso fue la decisión de algo no está bien, ya me di cuenta que yo solo no lo puedo gestionar, voy a ir a terapia. Ya. ¿Y cuando fuiste a terapia hiciste algún proceso emocionalmente que descubriste algo que te hiciera salir? ¿Cómo fue ese proceso de la terapia? Tratamos primero como el tema migración, de por qué decidí emigrar. Bueno, para nadie es un secreto la situación de Venezuela. Hablamos un poco también de
qué situaciones haya vivido yo allá que me hayan hecho tomar la decisión, para recordarme a mí mismo de por qué me vine. Y fue una situación en concreto que, no sé si tú lo sabes, que yo cuando venía un día de la universidad, cuando estábamos en La Guarimba, en La Protesta, En Venezuela. en Venezuela, nosotros teníamos como un transporte privado en la universidad. Y cuando veníamos, nos bajaron del avance, del transporte a todos. Como veníamos de la universidad privada, nos pusieron como frente a la tanqueta, así como en una guerra, de si empezaba como que la guardia empezase a disparar o algo, nosotros como éramos de la privada, íbamos a hacer primero como la barra de defensa. Ya. Entonces, fue un día muy duro y de pensar muchas cosas. Eso en la terapia recordaste y te llevó todo eso. Fue como lo que me ayudó a recordar de que lo que estaba haciendo estaba bien, el haber emigrado, de que era por mi futuro y que era por mí. Y estabas más tranquilo. Sí, me ayudó a salir de todo eso. Vale. ¿Y qué herramientas utilizó el que fue una doctora, un médico? Fue una doctora, fue una psicóloga que ahora vive aquí en España y hablamos básicamente de eso. Me hizo hacer muchos ejercicios en papel, cartas. Me dijo que escribiera por lo menos una vez a la semana cómo había ido mi semana, etc. Y así podríamos como ir Escribir. Sí, drenando todas las emociones que tenía por dentro. Ya, sí, escribir es muy, muy sanador. Sí, en ese momento fue cuando alcancé el pico del cigarrillo. Y ya comenzabas a curarte de las ronchas que tenías en los brazos. No, porque como me drenaba con el cigarro, digamos que lo de las ronchas en la piel no lo había vuelto como a experimentar. Ya. Dejé de ir al psicólogo en octubre de 2020, en diciembre de 2023. Y fue cuando dejé también de fumar. Me dieron en alta del psicólogo, al final había superado como todas las situaciones que me habían hecho como entrar en colapso, en crisis. Pero tú fuiste al psicólogo, al terapeuta, por la ansiedad y también aprovechaste y le dijiste para que te ayudara a dejar de fumar. No, ella me dijo que notaba porque ella me preguntaba, ¿qué sientes cuando no fumas y qué sientes cuando fumas? O sea, ¿en qué momento lo haces y en qué momento no lo haces? Y era como, por ejemplo, si estaba en el trabajo y podía escaparme 5 minutos a fumar, lo hacía. Ya. Bueno, que sí sabía. También está que vivimos en una población que es alta, hay muchas personas que fuman. No todos fuman, pero hay mucha población fumadora. Y eso también, uno a veces, a lo mejor por tener amistades, ¿también te llevaba a eso o era para drenar? No, mira, de hecho, de mi grupo de amigos, yo era el único que fumaba. Ah, anda. Bueno. Y él siempre recibía el comentario de, no te pega nada fumar, ¿por qué lo haces? Pero al final nadie sabe como las batallas que te llevas por dentro o todas las cosas que estás pasando. Recuerdo que en octubre de 2023, cuando dejé de fumar, me dio como una gripe y me dolía mucho la garganta y dije, este es el momento. ¿Cuánto tiempo duraste fumando? Como 2 años. 2 años. 2 años. Ya. No es fácil, pero bueno, es poco tiempo, pero no es fácil. Así sea 2 años, 3 años, no es fácil. A veces pasan cosas graves para que la gente deje de fumar. Sí. Te salvaste. Me salvé. Pero sí. Con el tratamiento de la terapeuta, de la psicóloga, dejaste de fumar y entonces, ¿cómo controlaste lo de la ansiedad? Empecé a gestionar mejor mis emociones. Sí, es verdad que lo volví a repetir en este año, en diciembre, por situaciones que viví y tal, y situaciones que se me volvieron a presentar ahora en junio, pero esta vez no volví a experimentar las ronchas. Ya va, espérate. Otra vez, empezamos. ¿Cómo es eso? O sea, en diciembre tuviste como una recaída. Tuve como una recaída con el tema de las ronchas. No era. ¿Viviste algo? ¿Cómo lo relacioné también con la ansiedad? Porque no me drenaba con el cigarro, porque en diciembre no fumaba. Ah, ok. O sea, primero fue el vértigo, luego tuve las ronchas, porque tenía como el vértigo controlado con la medicación. Luego las ronchas. Cuando fumaba me drenaba por ahí, entonces no experimentaba las ronchas. Pero cuando dejé de fumar,
y tampoco tenía el vértigo, porque al final el vértigo se controla. Claro. Viviste una situación de tensión, de estrés, tensión, sí. y se te brotaron. ¿Y qué hiciste? Me aplicaba las cremas de la urticaria, que era lo que me había recetado el médico, Ajá. y dije, tengo que parar otra vez porque si no voy a volver a tocar fondo como lo toqué en... ¿Parar qué? ¿Qué tenías que parar? O sea, parar, gestionar mis emociones. Ah, ok. Parar la cabeza. Parar la cabeza, sí. Al final, la ansiedad... No sé si vieron esta película de las emociones, no voy a nombrar o sea, no voy a decir el nombre por Que no, porque no nos pagan copyright, publicidad. por copyright, Y no nos pagan publicidad. pero sí es verdad que es una película muy bonita que te explica cómo funciona la ansiedad. Una de las partes que te explica que funciona la ansiedad es el no parar de pensar. Sí. ¿Y si haces esto? ¿Y si haces aquello? ¿Y si no sale bien? ¿Y si te sale mal? Y de hecho en la película hay un trozo que ella habla de que está la ansiedad hablando y dice, vamos a mirar al futuro. Y ese vamos a mirar al futuro, yo creo que eso fue lo que me hizo clic, esa película. ¡Wow! Porque dice, vamos a mirar al futuro. Y te explica cómo funciona la ansiedad. Entonces la ansiedad tiene trabajadores, que es la mente, y empieza, escenario 1. Al final te pasó tal cosa. Escenario 2, porque si no haces esto te va a pasar tal cosa. Escenario 3. Todo eso en tu cabeza. Y todo eso en tu cabeza en un rango de 1 minuto. 7 pensamientos que al final la ansiedad lo que hacen son pensamientos catastróficos. Entonces, creo que luego de esta película sí es verdad que empecé como a internalizarlo más, a aprender un poco más de la gestión de emociones. Ya. Y con esto fue que pude como controlarlo un poco más. Wow. ¿Cómo estás hoy día? Estamos en julio, Hoy, 1 de julio. Del 25. ¿Cómo estás hoy, Leonel, con tu relación con la ansiedad? ¿Hoy día sufres de ansiedad? Hoy día no. ¿Estás sano? A ver, la ansiedad es algo que al final puedes experimentarlo o no. Todo depende realmente de cómo gestiones tus emociones. Hay situaciones donde al final la ansiedad te va ¿A vencer? Sí, pero la ansiedad tampoco es del todo mala. Depende. La ansiedad también puede ser buena. La ansiedad, si tú tienes una prueba, un examen o lo que sea, la ansiedad va a estar ahí. Pero porque la ansiedad quiere que te vaya bien. O sea, que la ansiedad va junto al miedo. Un poco, pero no del todo. Porque al final la ansiedad, si tú la conviertes en una ansiedad positiva y aprendes a callar el pensamiento del escenario catastrófico por escenario fructífero, aprendes a que la ansiedad, como a vivir con ella, pero de una forma positiva. Sana. Es como al final, en esta película, cuyo nombre no voy a mencionar, hablan de que no siempre tenemos que vivir en alegría. A veces hay que tener un bajón para volver a sentir. Es sano vivir las emociones como se deben vivir. Reír cuando tenemos alegría, llorar cuando estamos tristes y todo lo demás. Así es. Y explotar, pero decentemente cuando tengamos clase. ¿Ha habido una prueba de fuego? De lo que me estabas comentando hace ratillo. Sí. Ahora mismo en junio creo que tuve otra vez la prueba de fuego y salió todo muy bien. ¿Tuviste una situación en el que en otro tiempo sí, tuviese dado... haber gestionado de otra forma? Sí. Pero esta vez la supe gestionar. Al final lo podemos vivir como en un mundo paralelo y siempre estar consciente de cuando tiene que ser y punto, y cuando no tiene que ser, pues no tiene que ser y punto. Ya. Y ahí es donde está el punto de saber controlar la ansiedad. Qué bien. ¿Qué significa para ti, Leonel, haber superado esto siendo tan joven, independiente? Mira, la primera vez que dejé de fumar, que fue cuando tenía la gripe esta y me dolía mucho la garganta, ya al final era algo más como de costumbre. El voy de camino a tal sitio, me fumo un cigarro. Cuando vengo de vuelta, salgo del metro, me fumo otro cigarro. Ese día que tenía como la gripe y fumé, fue peor. Pasé muy mala noche, etc. Y dije, creo que es el momento de parar. Y dije, no voy a parar porque me lo están diciendo, no voy a parar porque la psicóloga me lo está diciendo, no voy a parar porque lo estoy haciendo escondida, mi familia no lo sabe. Bueno, se van a enterar cuando vean este podcast. Primicia. Pero al final creo que cuando tú quieres dejar algo y lo quieres dejar de hacer, o dejar de vivir, o dejar de experimentar,
Simplemente, si la decisión sale realmente de ti, no hay vuelta atrás. Bravo, bravo. Entonces tú decidiste y eso Yo para ti. decidí y dije, hoy dejo de fumar. El día que me curé de esa gripe, que fue como 2 semanas, porque justo fue cuando entró el otoño, había mucho frío, hubo la primera ola de frío, etc., hoja, lluvia, polen, todo el cambio climático. En fin, dije, bueno, voy a fumar. Ya. Hay como una regla para los que quieren dejar de fumar, que es el 7-14-21, que son los primeros 7 días. Es controlable. Del 7 al 14, sí es verdad que es como el pico más grande, pero al final como no lo has probado, entonces el día 7 tienes un pico, pero el 9 no, pero el 11 sí, y el 14 dicen que es el día más fuerte. Porque es cuando tu cuerpo ya está limpiando la nicotina. Y ahí fue cuando dije, ya, si tengo 2 semanas, ¿por qué voy a volver a caer? Ya. Fíjate. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la audiencia, a esos jóvenes que están viendo ahora en este momento el podcast, que hayan sufrido un cuadro de ansiedad o que tengan algún vicio de fumar o algo que no puedan desapegarse? Quisiera darle un consejo a alguno de estos jóvenes que están aquí ahora. Sí, mira, y lo puedo esquematizar. Lo primero, hay que escucharnos a nosotros mismos. Hay que escucharnos a nosotros mismos. En el momento en el que tú te escuchas a ti mismo y ves que algo no anda bien, es el momento de decir, pausa. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué no? Y ahí tú empiezas a deliberar tus pensamientos. ¿Qué tengo? Tengo vértigo, tal, no sé qué, vale. Identifico. ¿Es primera vez? ¿No es primera vez? Y si algo fuera del normal, es algo normal. Estoy dentro de mi rutina, no estoy fuera de mi rutina. Vale. Hay algo que se me está repitiendo constante. Pues al igual aquí es donde me tengo que parar a escuchar qué tengo. Con el tema del cigarrillo. Cuando lo quieres dejar, lo dejas. No es una decisión de... Y pasa mucho con las personas alcohólicas, con las personas que caen en drogas. Al final las personas que caen en drogas, por ejemplo, si tú le dices, deja de drogarte, lo va a hacer con más fuerza. Es una decisión que tiene que salir de la persona. Y mi consejo para todas estas personas, fumadoras, alcohólicas, drogadictas, lo que sea, es hasta que la decisión no venga de ti, no lo vas a hacer. Muy bien. Y ahí viene un poco también enlazado con la gestión de las emociones. Claro. Si no delimitas qué te lleva a esto, pues al final tienes que cortarlo como de raíz. Hay que identificar la raíz para poder cortar el tallo. Así es. Bueno, gracias, Leonel. Gracias por compartir, por abrir tu corazón aquí con nosotros. Gracias, amigos, por llegar hasta el final de este episodio. Y no se pierdan el siguiente episodio, que nos vemos la próxima semana aquí en Cono Sin Terapia. Un aplauso para Leonel Mariano. Gracias. Chao, amigos. Nos vemos. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que no hay una sola forma de sanar y que a veces el primer paso es simplemente escucharnos. Si algo de lo que oíste hoy tocó tu corazón, compártelo con alguien que también lo necesite, porque una historia compartida puede transformar una vida. Y recuerda, no estás sola. Estamos aquí para acompañarte a tu ritmo, a tu manera. Esto es Con o Sin Terapia. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias inspiradoras. Síguenos en Instagram, @conosinterapia. Y si quieres compartir tu historia, escríbeme ya. No lo dejes para mañana. Con o sin terapia, juntos lo vamos a lograr.